La historia comienza con un texto que menciona que 16 años después del emperador Cómodo, el pueblo romano fue gobernado por los gemelos, el emperador Geta y el emperador Caracalla. Ambos hermanos, tan inexpertos e inmaduros como Cómodo, llevaron a Roma a corromperse en vicios y ambiciones de poder. Sin embargo, no todo está perdido. A continuación vemos una introducción en acuarela que repasa los eventos de la primera película, incluyendo la historia de Máximo X y su trágica muerte. En una granja al norte de África, en la ciudad de Numidia, un joven campesino pasa sus días entre el arado y las gallinas. Este hombre, llamado Jano, resulta ser en realidad Lucio, hijo de Lucila. Su esposa, Arishat, conversa con él cuando los militares lanzan una señal de alerta, convocando a sus guerreros, ya que los romanos se aproximan para atacar. Jano se coloca su armadura y ayuda a su esposa a ponerse la suya. Ambos se desean suerte y se dirigen a la fortaleza marítima. Allí, el general les informa que los romanos están cerca y deben prepararse. Como ritual, deben quemar una ofrenda para atraer la buena fortuna. La mayoría de los presentes, incluida Arishat, lo hace, pero Jano se niega. El general le reclama por su falta de respeto, a lo que él responde que no necesita hacer una ofrenda a un dios que nunca escuchó sus plegarias. Ambos ríen, mientras el general romano, Marcus Acasius, se prepara en el mar, comiendo una manzana y ordenando a sus hombres que bajen las velas. Antes de iniciar la batalla, Jano se despide de su esposa, pidiéndole que tenga cuidado. Él se encargará de enfrentar a los romanos, mientras que ella los apoyará desde la torreta con su arco. Los romanos llegan a las murallas y los numidios los repelen con flechas y bolas de fuego. Sin embargo, los romanos, en superioridad numérica, siguen adelante con el asedio. Jano observa al general Acasius. A pesar de su edad, el general combate sin piedad. En ese momento, Arishat intenta atacarlo, y Acasius ordena a sus hombres eliminar a la arquera. Los soldados cumplen la orden. Y cuando Arishat cae al mar, Jano se distrae. Aprovechando su descuido, un soldado romano lo golpea y Jano cae al agua. Mientras yace inconsciente, tiene una visión. Ve a Arishat esperando a Caronte desde la distancia y aunque intenta acercarse, no puede. Al llamarla, ella voltea y le dice que siempre lo amará, que espera reencontrarse con él, pero desea que sea en muchos años y no pronto. Jano despertó flotando en las costas de su ciudad. Los romanos capturaban a los heridos y saqueaban las pertenencias de los guerreros caídos. Desesperado, Jano buscó el cadáver de su esposa, retiró la flecha de su pecho y la abrazó, pidiéndole perdón por no haberla protegido. Pronto los romanos llegaron hasta él y lo reunieron con el resto de los guerreros y campesinos de la zona. Allí Jano encontró a su general, mientras Acasius se dirigía a los pobladores, anunciándoles que sus tierras ahora pertenecían al Imperio Romano. Les comunicó que serían esclavos al servicio del gran gobierno romano. Los más fuertes trabajarían como esclavos y el resto debería conformarse con la esperanza de sobrevivir. Los habitantes, sumidos en dolor, lloraban la muerte de sus seres queridos. Para evitar la propagación de enfermedades, Acasius ordenó quemar los cuerpos de los difuntos. Tanto Jano como su general fueron llevados a bordo de los barcos romanos, donde serían privados de comida y sufrirían en las peores condiciones hasta llegar a su destino. Lamentablemente, el general estaba gravemente herido y, en los días posteriores, su salud se deterioró, dejándolo débil y sumido en agonía, con las heridas abiertas y su mente en estado de fragilidad. Jano intentó curarlo, pero el general lo detuvo, asegurándole que su caso era una causa perdida. Con voz débil, le pidió disculpas por la pérdida de Arishat y recordó cómo, cuando lo conoció, Jano era apenas un niño extranjero llegado de tierras lejanas. Desde el inicio, nuestro protagonista había sido disciplinado y obediente, cumpliendo cada orden. Con el tiempo, el general llegó a apreciarlo, y Jano se convirtió en el mejor guerrero de su ejército. Sin embargo, lamentaba profundamente que su destino los hubiera llevado a esa situación. El general expresó su deseo de reunirse pronto con sus antepasados, pues ya no le quedaba nada por lo cual luchar, pero alentó a Jano a no resignarse al mismo destino. Mientras descansaba, Jano recordó el momento en que escapó de Roma. En su memoria aparecía Lucio, jugando con otros niños en el pueblo, cuando de repente los pretorianos llegaron a la ciudad en su búsqueda. Lucio huyó, y durante los meses que pasó en esta nueva región, una anciana lo adoptó. Antes de escapar, Lucio le rogó que huyeran juntos, pero ella decidió quedarse. Trágicamente, los pretorianos destruyeron la ciudad, acabando con todos los testigos. Al llegar a Ostia, Jano intenta despertar a su comandante. Todos son llevados a una carreta en la que serán transportados a un coliseo donde se les pondrá a prueba. Algunos sobrevivirán, mientras que otros no. Por otro lado, Acasius regresa a Roma y es recibido con todos los honores. El pueblo lo aclama.
y los emperadores le expresan su gratitud por las hazañas logradas. Ha conquistado una de las regiones más valiosas de África y en reconocimiento los emperadores lo saludan y lo recompensan con la más alta de las ofrendas, una corona de laureles. Una vez a solas, Acacius solicita unos días de descanso, pues extraña a su esposa y desea pasar tiempo con ella. Sin embargo, los emperadores le advierten que, aunque su victoria en África fue impresionante, aún no puede retirarse. Tienen grandes planes para él. Ahora desean que conquiste Persia, la India, algunas regiones occidentales y le dejan claro que debe cumplir sus órdenes o enfrentará los peores castigos. Para celebrar sus logros y entretenerse, deciden organizar una semana completa de juegos en el Coliseo, en los que podrán divertirse con la muerte de los gladiadores. Mientras tanto, Jano llega a la arena. En el Coliseo se encuentran destacados mercaderes, entre ellos uno particularmente notable, llamado Macrinus. Los oponentes de Jano serán babuinos salvajes. Tan pronto como salen de sus jaulas, uno de los animales ataca al general, mordiéndole la arteria carótida, lo que causa su muerte por desangramiento. Jano intenta auxiliarlo, pero ya es demasiado tarde. Su comandante ha fallecido. En venganza, Jano ataca a los monos, golpeándolos con sus cadenas y estrangulándolos. Cuando uno de ellos le opone resistencia, Jano le muerde el brazo, arrancando un trozo de carne. Para hacer la competencia aún más salvaje, los guardias disparan dardos a los babuinos, lo que los vuelve aún más frenéticos. Al final, Jano y unos pocos logran sobrevivir a la pelea, lo cual deja encantado a Macrinus, quien decide comprarlo. Ahora, Jano se convertirá en su más valioso instrumento. Esa noche, Acacius regresa a su hogar. Los soldados no lo reconocen al principio, pero al quitarse la capa, le permiten entrar. Al ingresar, su esposa Lucila lo espera y le da la bienvenida con alegría por su regreso. Acacius le cuenta lo sucedido y para estar a solas, le pide a la sirvienta que se retire. Entonces, ambos expresan su amor. Al llegar al campamento, Vigo, el entrenador de gladiadores, les da la bienvenida. Les explica que ahora son la nueva fuerza de entretenimiento de su señor, Macrinus. Aunque son esclavos, si logran destacarse como gladiadores, podrán comprar su libertad. El grupo comienza su entrenamiento, y Macrinus, especialmente interesado en probar las habilidades de Jano, el guerrero famoso por haber devorado a un mono, decide ponerlo a prueba. Macrinus se dirige a él de manera cordial, diciéndole que, con su fuerza, podrían lograr grandes hazañas. Sin embargo, Jano lo ignora, lo que provoca que Macrinus ordene a Vigo que lo golpee. Al principio, Jano se deja golpear, pero después de recibir varios golpes, se defiende sin usar armas, inmovilizando al instructor con unos pocos golpes precisos. Justo cuando parecía dispuesto a matarlo, Macrinus interviene, indicando que ya ha visto suficiente y pronto lo llevará a la ciudad. Esa noche, Jano recuerda lo que alguna vez fue. Al día siguiente, Macrinus lo lleva a una fiesta en la que Jano será el centro del espectáculo. Antes de esto, Macrinus conversa con un senador corrupto y le confiesa que aspira a convertirse en senador. Para entretenerse un rato, el senador sugiere apostar para ver cuál de sus campeones es más fuerte. Frente a todos los invitados, Macrinus presenta a Jano, y al llegar su oponente, Jano expresa que no desea pelear, argumentando que este espectáculo es innecesario y absurdo. Solo están complaciéndolos y no vale la pena continuar. Sin embargo, su oponente lo desafía y finalmente Jano lo mata, haciendo que el senador pierda su apuesta. Los emperadores quedan impresionados, especialmente Geta, quien le pide a Jano que pronuncie algunas palabras. Jano declara: las puertas del infierno están abiertas día y noche, y gente como tú merece estar en ese lugar. El emperador, sorprendido y ofendido, mira a Macrinus, quien rápidamente interviene, explicando que Jano es un poeta, y sus palabras no deben tomarse como un insulto. Así, ambos se retiran. Mientras Jano se baña, Macrinus se le acerca y lo felicita por el gran espectáculo, entregándole algunas monedas. Le dice que un esclavo nunca recibe dinero, solo insultos, pero un gladiador puede ganar lo suficiente para comprar su libertad. Macrinus le hace saber que con su ayuda podría alcanzar un gran poder, pero le advierte que no debe desobedecerle, pues pagaría con su vida. Si por el contrario lo complace, le concederá lo que desee. Jano solo pide una cosa: la cabeza del general Acacius. Macrinus le dice que esa solicitud será difícil de cumplir, pero promete que si mueve las piezas adecuadas podría lograrlo. Le advierte que no debe fallarle, o también pagará con su vida. Esa noche, Lucila se reúne con algunos miembros del Senado, y al encontrarse con el senador Graco, le asegura que toda Roma será reformada y mejorada. Los senadores coinciden en que ha llegado el momento de recuperar Roma, aunque saben que primero deben ejecutar un golpe de estado para derrocar al antiguo gobierno e imponer sus propias leyes. Para llevar a cabo esta hazaña necesitan el máximo apoyo militar posible. Acacius acepta participar, afirmando que más de 5.000 hombres leales a él esperan en un campamento cercano a Roma. El golpe de estado se llevará a cabo al finalizar los juegos en el Coliseo, así que deberán prepararse hasta entonces. Mientras tanto, Jano y el resto de los esclavos son
trasladados a Roma. Se burlan de Jano llamándolo come monos. Al llegar a la entrada de la ciudad, Jano observa la estatua de Rómulo y Remo. Los otros esclavos que desconocen la historia le piden que se la cuente. Jano les relata que hace mucho tiempo dos hermanos gemelos fueron abandonados. Una loba los encontró y los crió como si fueran sus propios hijos. Ambos crecieron y se convirtieron en grandes jefes de guerra, pero la ambición de poder los dividió y uno de ellos murió. Al final, Roma fue fundada y el hermano sobreviviente se convirtió en uno de los primeros líderes de la nación. Los otros esclavos se sorprenden con esta historia y le preguntan cómo sabe tanto sobre Roma si es de África. Jano les explica que, hace tiempo, un romano llegó a su ciudad y fue esclavizado. Durante las noches, Jano lo cuidaba y este hombre le enseñó relatos e historia romana, aunque al final fue devorado. Días después, Macrinus conversa con su amigo el senador, quien no tiene el dinero para pagar la apuesta. Macrinus le propone algo mejor, doblar o nada, para que pueda recuperar el dinero perdido, o tal vez perder aún más. Al llegar al Coliseo, Jano es llevado a su celda y no muy lejos de ahí encuentra los nombres de todos los gladiadores que alguna vez lograron su libertad, entre ellos Máximo. Al iniciar el primer día de los juegos, los hermanos y senadores inauguran la ceremonia. Piden al general Acasius que pronuncie unas palabras de aliento. Él desea sentarse junto a su esposa, pero los emperadores se lo impiden, señalando que no es hombre de palabras. Acasius, sin mucho entusiasmo, expresa que espera que disfruten de estos juegos organizados por los amados emperadores gemelos. Los gladiadores ingresan a la arena y Jano ve a Lucila entre los espectadores. Su oponente es un guerrero llamado el Destructor, quien monta un rinoceronte. Conociendo cómo derrotarlo, Jano pide paciencia y calma a sus compañeros, pero uno de los esclavos lo ignora y termina perdiendo la vida. Jano toma un poco de tierra del suelo de la arena y la frota en sus manos, como solía hacer Máximo. Cuando el rinoceronte se lanza al ataque, Jano lo esquiva y su jinete desciende para enfrentarse cuerpo a cuerpo. Los emperadores reconocen a Jano como el gladiador poeta y recitan el verso que él pronunció sobre las puertas del infierno, mientras que Lucila completa el poema, sorprendiendo a Macrinus. Gracias a su experiencia, Jano sigue luchando, pero el guerrero logra inmovilizarlo. La multitud pide clemencia y Lucila también implora por su vida. Finalmente, el emperador levanta su pulgar en señal de perdón, permitiendo que Jano viva. Sin embargo, él rechaza la misericordia, deseando continuar la batalla. Se levanta, toma su espada, atraviesa a su oponente y lo decapita con ambas espadas, retirándose exhausto. Los gladiadores lamentan la pérdida de su compañero, pero alaban la victoria de Jano. Por su parte, al llegar a su hogar, Lucila lee en la pared el poema que Jano recitó y comprende que él es su hijo. Recuerda la última vez que lo vio cuando Máximo falleció. A pesar de amar a su hijo, lo envió lejos, previendo que la situación en la ciudad empeoraría. Le juró que cuando las cosas mejoraran, regresaría por él. Mientras tanto, Jano es atendido por el médico del estado, Rabi. Este le cuenta que en su juventud fue un famoso gladiador, pero que abandonó esa vida al comprar su libertad. Ahora, en vez de quitar vidas, las cura. Le explica que los guerreros suelen acabar gravemente heridos tras las batallas y que muchos gladiadores mueren a causa de infecciones. Ambos entablan una amistad y Rabi le da un poco de opio para aliviar su dolor. Más tarde, Macrinus felicita a Jano y por la tarde visita a Lucila. Observa su comportamiento en el estadio y lo encuentra sospechoso. Le cuenta que hace tiempo fue un guerrero al servicio de su padre, aunque ahora no es más que un mercader. Pero algo le resulta curioso. ¿Acaso Lucila esconde algún secreto o sabe algo importante? Macrinus promete descubrir qué oculta realmente. Esa noche, conversa con su amigo y le revela que el difunto esposo de Lucila era homosexual, por lo que es probable que su hijo Lucio sea fruto de una infidelidad. Además, le comenta que en su juventud Lucila fue muy promiscua y tuvo varios amantes, entre ellos Máximo. Al unir las piezas, Macrinus deduce que el hijo de Lucila tenía 12 años cuando desapareció y ahora han pasado 16, por lo tanto ya es un adulto. Es muy probable que Jano sea su hijo, pues tiene cierto parecido físico y demuestra un notable conocimiento sobre Roma. En otro lugar, Lucila se escapa de su hogar y se dirige al Coliseo. Aprovecha la noche para visitar a Jano y le pregunta si acaso la recuerda. Él responde que no y prefiere no verla. Jano le cuenta que su madre murió cuando él tenía 12 años. Lucila le pide perdón por no haberlo buscado y le explica las circunstancias que tuvo que enfrentar. Entiende el resentimiento que él pueda sentir hacia ella. Entonces le confiesa que su verdadero padre es Máximo. Jano le pide que se marche. De regreso en su casa, Lucila confiesa la verdad a Acasius, revelándole que su hijo Lucio sigue vivo, que cambió su nombre y se convirtió en gladiador. Acasius promete ayudarla, asegurándole que en unos días irá a rescatarlo por la noche. Sin embargo, todo esto es escuchado por una sirvienta, quien pronto los traicionará. Se aproxima el segundo día de los juegos y los gladiadores deben practicar. Durante el entrenamiento, Jano se burla de Vigo, quien lo castiga haciéndolo remar sin descanso. Por la noche, Rabi lo encuentra, lo cura de sus heridas y Jano le cuenta su historia. Hace mucho estuvo casado, pero la mujer que amaba fue asesinada por el general Acasius. Rabi, a su vez, le cuenta la suya. Después de dejar la espada, se casó con una mujer muy hermosa.
hermosa. Al día siguiente, los gladiadores se preparan para su segundo día de juegos. Hanno les dice a sus compañeros que deben estar listos, sin miedo, y les aconseja seguir todas sus instrucciones. La temática de esta jornada es recrear la batalla de Salamina. Los oponentes lanzan flechas y algunos gladiadores logran esquivarlas. Su estrategia es cargar contra ellos y luego atacar. Hanno aprovecha la oportunidad y usa una ballesta para intentar matar al general Acasius, pero no tiene éxito, ya que uno de sus rivales lo golpea antes de disparar. El juego termina y Vigo pregunta quién fue el autor de ese ataque. Todos los gladiadores se culpan entre sí, pero Vigo sabe que el responsable fue Hanno. Mientras tanto, la sirvienta informa al senador que Hanno es hijo de Lucila. Más tarde, Macrinus visita al senador para cobrarle una apuesta, y al ver que no tiene el dinero decide quedarse con su casa. El senador le suplica una oportunidad y le cuenta que tiene información importante que ofrecer. Tras escucharla, Macrinus lo felicita, pero aún así lo expulsa de su propiedad. Por la noche, Acasius y un pequeño grupo de sus hombres ingresan al Coliseo con el objetivo de llevarse a Hanno. Sin embargo, son interceptados por la Guardia Real, que asesina a todos los soldados de Acasius. Él y Lucila son capturados y llevados al Palacio Real. Allí, los gemelos se muestran profundamente decepcionados, ya que confiaban en Acasius, lo querían, y así es como él les paga después de todo. Acasius, harto de sus palabras y de su actitud infantil, les pide que lo maten de una vez. Caracalla, lleno de furia, desenfunda su espada dispuesto a acabar con él, pero Geta lo detiene, argumentando que deben hacerlo sufrir, pues alguien como él no merece una muerte rápida, sino una lenta y dolorosa. Ambos prisioneros son llevados a la celda, y Geta agradece a Macrinus por su lealtad y ayuda al imperio. Le asegura que, de ahora en adelante, dejará de ser un simple comerciante para convertirse en su amigo más fiel, en su mano derecha y en una persona digna de su confianza. Macrinus le agradece por sus palabras. Mientras tanto, Hanno es atendido de sus heridas, y Vigo le cuenta que el nombre de Máximo fue borrado de la pared de los gladiadores. En ese mismo lugar se encuentra su tumba, junto con su armadura y su espada. Máximo fue un guerrero que cambió el imperio. En su tiempo fue un soldado condecorado, pero con la muerte del emperador Marco Aurelio, fue esclavizado. Su esposa e hijo fueron asesinados, y él de esclavo se convirtió en gladiador. Luchó contra el corrupto emperador Cómodo y murió como un hombre libre. En honor a los caídos, se guardó su armadura, y en su tumba se grabó la inscripción: lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. Al día siguiente, Acasius es acusado de traición y condenado a la arena. Lucila, encadenada a su asiento, se ve obligada a presenciar cómo su esposo enfrenta la muerte en combate. Primero, 5 guerreros pretorianos lo atacan, pero Acasius logra vencerlos. A continuación, le toca enfrentarse a un oponente experimentado. Hanno entra en la arena. Aunque Acasius no desea luchar contra él, Hanno sí está dispuesto. Lo confronta recriminándole por la muerte de su esposa y la conquista de su ciudad. Acasius le explica que no tuvo otra opción y aunque sabe que no lo merece, le pide perdón sinceramente. En señal de rendición, Acasius arroja su espada al suelo. Los emperadores emiten su veredicto, exigiendo que Hanno lo mate. Cuando Hanno está a punto de hacerlo, Acasius le confiesa su amor por Lucila y la nobleza de su carácter, lo que provoca que Hanno se detenga. Ante esto, los emperadores ordenan a los pretorianos acabar con el conflicto, y Acasius es abatido por una lluvia de flechas. Indignado, Hanno se levanta y desafía a los emperadores, preguntando si así es como tratan a sus héroes. Luego es conducido de regreso a su celda, mientras el pueblo muestra su descontento. Esa noche, Macrinus visita a Hanno en su celda, le menciona que le dio el premio que tanto deseaba y le reprocha haber desperdiciado su única oportunidad, asegurándole que ahora se pudrirá allí. Macrinus le confiesa también sus ambiciones de convertirse en el próximo emperador romano. Mientras tanto, en las calles, el pueblo se amotina y los emperadores discuten sin hallar una solución para calmar la crisis. En un momento de la discusión, Geta insulta a su hermano Caracalla, llamándolo débil, lo cual provoca que Caracalla se retire a su habitación. Allí, Macrinus se le acerca y lo manipula, recordándole que Geta lo desprecia y lo considera inferior. Caracalla admite que Geta siempre tuvo la atención de sus padres y confiesa un oscuro recuerdo de su nacimiento. Intentó asfixiarlo con su cordón umbilical. Este hecho, piensa, distorsionó la mente de Geta, haciéndolo culpable de todas sus desgracias. Ahora Caracalla decide que debe demostrar su valor y acabar con él, pues si no lo hace, Geta matará a su pequeño mono, Dondus. Aprovechando la confusión en la ciudad, Caracalla embosca a Geta, quien intenta detenerlo. Con la ayuda de Macrinus, Caracalla decapita a su hermano. Poco después, Lucila también será ejecutada, pero aprovecha el breve tiempo que le queda para hablar con Hanno. Este le expresa sus condolencias por la muerte de Acasius, a quien considera un buen hombre. Ambos se reconcilian, y Hanno le confiesa que también perdió a una esposa, y que su dolor fue devastador. Ahora que ha recuperado a su madre, promete hacer todo lo posible por protegerla. El Senado se reúne, y Caracalla anuncia la muerte de su hermano.
Máximo nombra a su mono, Don Dus, como primer cónsul del Senado y a Macrinus como segundo cónsul. Al retirarse, Macrinus deja claro que ahora él controla el imperio. Como muestra de su poder, presenta la cabeza de Geta ante los senadores, proclamando que el imperio ha caído y ahora está en manos de un hombre enloquecido. Ante esta demostración, Caracalla les pregunta a los senadores a quién servirán cuando llegue el momento. Los senadores, temerosos, le juran lealtad antes de proseguir. Por otro lado, Macrinus se acerca a Lucila y le revela que en el pasado no solo fue soldado, sino también un esclavo torturado. Ahora ve la oportunidad de hacer la diferencia y cambiar el imperio. Con la muerte de Lucila, afirma, obtendrá el poder con el que siempre soñó. Le desea que sus momentos finales sean plenos, pues serán los últimos que tendrá. En su celda, Lucio conversa con Rabi, quien le solicita llevar un mensaje a los soldados de Acasius, instándolos a regresar a Roma. Les informa que su general ha muerto, que su ciudad los necesita, y para que crean en sus palabras, les entrega el anillo de Máximo. Al llegar, Rabi les explica lo sucedido y los guerreros, conmovidos, aceptan ayudarlo. Vigo libera a Jano y le dice que su espada será de madera. Al principio, Jano lo ataca, pero Jano le responde que cualquier objeto puede convertirse en un arma en las manos adecuadas. Los gladiadores se liberan, y Lucio les declara que hoy lucharán por el imperio, para liberarlo de los opresores y de aquellos codiciosos que lo destruyen. Sus acciones los llevarán a un futuro mejor. Strike to nada. Lucio se coloca la armadura de su padre y sale al estadio. Los traidores son atados a una ofrenda, y en la cima de esta se encuentra su madre. Lucio lucha con valentía por su madre, mientras los gladiadores lo apoyan. La multitud se levanta, atacando a sus opresores. Justo cuando Lucio está a punto de salvar a su madre, Macrinus, utilizando un arco, acaba con su vida. Lucila muere en los brazos de su hijo, quien devastado se lanza en busca de su asesino. Macrinus huye, pero se prepara, pues sabe que los soldados de Acasius están cerca. Sin embargo, confía en su ejército de 6.000 guerreros pretorianos. Cuando llega a la entrada de la ciudad, los soldados de Acasius lo esperan. Lucio lo encuentra y le dice que hará que pague por todo el mal que ha causado. Macrinus, por su parte, asegura que sus acciones son justificables, que fue un elegido y que los dioses querían que cometiera tales crímenes. A Lucio no le importa nada de eso, solo desea acabar con su vida. Ambos luchan y Macrinus aprovecha el entorno para tratar de dañar a Lucio. En un momento intenta apuñalarlo, pero la armadura de Máximo lo protege. Lucio, en un contraataque, le corta la mano y luego lo degolla. El cadáver de Macrinus queda flotando en el agua, mientras los dos bandos observan lo que sucede. Lucio se dirige a ambos grupos, anunciando que el conflicto ha terminado y que hoy cumplirá el sueño de su abuelo, Marco Aurelio. Él es hijo de Máximo y Lucila y espera que, con su ayuda, construyan un gobierno mejor. Es el momento de actuar. Ambos grupos deciden seguirlo, y Lucio se convierte en el nuevo emperador de Roma. Al finalizar, Lucio regresa al estadio y se acerca a la carroza donde su madre falleció. Le pide perdón, se agacha y toma un poco de la arena del estadio. Con una oración le pide a su padre que le dé fuerza. En ese instante, en el más allá, vemos la mano de Máximo, dando a entender que, a pesar de las adversidades, él nunca lo abandonó y siempre estuvo a su lado.